Muy bien, bendecidos con toda bendición, bendecidos con gracia y paz. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de poder transmitir en vivo, salir en vivo por medio de Radio Gracia Masiva, por medio de Facebook, por medio de los diferentes medios de comunicación. Y le damos siempre toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a orar para comenzar con esta serie que se llama Gratitud. Gratitud, la serie que se llama Gratitud y también tiene que ver con ser agradecido o con el agradecimiento. Así que ponete juntamente conmigo a poder orar al Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda clase de bendición, no solamente en los lugares celestiales, sino aquí en la tierra, Señor, aquí en la tierra de los vivientes, para poder disfrutar y compartir también con otros la vida de Cristo. Señor, gracias te damos. Le damos toda la gloria, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza. Echamos toda ansiedad, toda carga sobre ti, Señor, porque tú eres el que tiene el cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Así que en el día de hoy, claro que sí, estamos con esta nueva serie. El otro día tuvimos un problemita con el sonido y puede ser también cosas que a veces pasan en las redes sociales o también por medio de los micrófonos. A veces puede haber problemas con los micrófonos o con la red social. Así que gracias, Pastor Federico Lara. Gracias a los amigos que se conectan, que comparten con nosotros también la gracia. Gracias también al pastor que se comunicó con nosotros en estos días, el pastor de la iglesia Impacto de Gracia. Este pastor se comunicó también con nosotros, Ricardo Morfín. Le damos gracias a Dios porque fue el cumpleaños de nuestro pastor Leo y cumplió ya 60 años, ¿no? Y claro que sí, entra en una nueva década, quizás en una nueva etapa, pero todo esto tiene que ver con la madurez, ¿no? Yo pienso, hoy estaba pensando que el Evangelio es uno y el Evangelio tiene que ver con entender, no tiene que ver con hacer, sino con entender. O sea que toda nuestra lucha, todo nuestro trabajo, todo nuestro sacrificio, podemos decir, toda la fuerza tiene que estar en entender. Yo me pasé toda la semana, te cuento algo que me pasó, me pasé toda la semana pensando en este versículo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 en adelante. Fíjate, dice, no os conforméis a este siglo. Ok, lo freno ahí, lo paro ahí. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Acá el apóstol Pablo es el que escribe a los romanos y dice que no se conformen. Y yo toda la semana preguntándome, le preguntaba a mis seres queridos, a la gente que está conmigo, ¿qué significa para vos no conformarte? Preguntate, si tenés a alguien al lado, preguntale, ¿qué significa para ti, qué significa para vos no conformarte? Y no conformarse es un sinnúmero de cosas, ¿no? Porque esto lo digo porque para los hermanos que están en la gracia, han entrado en un estado de conformismo, un estado de pasividad, podemos decir, de tranquilidad, pero muy quietud, muy de quietud, muy de calma. Y la gracia no es para que te tires, bueno, ya el Señor compró todo y yo ahora no tengo que hacer nada, ya tengo que
Entonces, pero al uno no meditar en la palabra, no pensar qué es lo que Cristo compró para ti, tú puedes entrar en ese estado de quietud, de pasividad, y no ver cambios o no ver movimiento en tu vida. Si tú en una área específica ves que no hay un cambio o que no hay un avance, que no hay un fluir, que no hay resultados en tu vida, tenés que conocer esta palabra. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa no conformarme? ¿En qué lugar yo me estoy conformando? ¿En qué estado de mi vida, en qué lugar yo me estoy conformando? ¿Y qué significa esta palabra? Que no nos conformemos, que es lo que el Señor trata de decir con no conforméis, ¿no? Es lo que Pablo le dice a los romanos, no os conforméis, ¿no? Y esta palabra de gracia tiene que ver con los tiempos de Dios. Los pactos son los tiempos de Dios y Dios se maneja por tiempo, ¿no? No como nosotros que nos manejamos de otra manera. Pero Dios se maneja por medio de los tiempos y esos tiempos son los pactos. El otro día escuchaba una muchacha que tiene mucha influencia en las redes sociales y habla de positivismo y de que todo va a estar bien y nombra citas bíblicas, no puedo dar el nombre, pero da citas bíblicas y habla de Jesús, del Jesús de Nazaret, del Jesús que caminó aquí en la tierra, y es una persona que cree en la energía, ¿no? La chica esta, la muchacha esta que es influencer en las redes sociales y tiene muchísimos seguidores, y cita a Jesús y cita palabras que uno puede hablar de positivismo, pero se queda hasta la cruz. O sea, ¿hasta dónde va el mensaje? Hasta la cruz. No pasa la cruz. O sea, entonces todo mensaje, por más lindo que sea, por más bueno que parezca, que sea de un pastor reconocido o de un apóstol muy exitoso, pero que te deje en ese lugar hasta la cruz, no te deja entrar, no te deja pasar después de la cruz. Y justamente después de la cruz es donde Pablo empieza, podemos decir, a encontrar, a comprender todas las riquezas de Dios que está en el sacrificio de Cristo, en la cruz de Cristo. Entonces hubo un antes y un después de la cruz. Hubo, como dice Pablo, que todo lo que era antes de la cruz era una sombra y que la realidad, la verdad, la estamos viviendo nosotros aquí y ahora. Entonces cuando nosotros escuchamos un mensaje de positivismo o escuchamos un mensaje, por más que sea de un pastor muy reconocido, pero que te lleve el mensaje hasta la cruz y después vuelva para atrás, te va a hablar del diablo, te va a hablar de la lucha, te va a hablar de que tenés que entrar a una tierra prometida, te va a citar que tenés que hacer muchas cosas. Y el hacer tiene que ver con antes de la cruz. Después de la cruz tiene que ver con creer. O sea que todo nuestro esfuerzo, todo nuestro énfasis, toda nuestra fuerza tiene que estar en comprender las escrituras, la palabra de Dios, y tiene que estar en creer correctamente. Hace unos días pasó que mi mamá, la hermana Estela, tuvo un resbalón y se cayó. Y ella tiene más de 70 años. Y yo le digo, mira mamá, quédate tranquila. Quédate tranquila, la senté en una silla y por medio de creer le hice hablar a ella de que estaba bien, de que su cuerpo físico estaba bien. Y me dice, me golpeé la cabeza, me golpeé acá, me golpeé... Pero concéntrate en esto, le digo, cree de que estás bien. Y se levantó, se fue, hizo lo que tenía que hacer, tenía que ir al médico. Y todo tiene que ver, después de la cruz, con creer. Antes de la cruz, hacer.
pero un hacer mal, un hacer en tu fuerza, un hacer en sacrificio, un hacer sin resultados. Por eso es que hay una cita bíblica que no la busqué, pero me viene ahora a la mente, que Pedro decía: echad pues toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué linda esta escritura, ¿no? Y qué lindo saber lo que dice Pablo acá, que no nos conformemos, y que no vivamos porque esta palabra no te conformes, tiene que ver con que quizás hoy estás viviendo como en el antiguo evangelio. Yo me acuerdo, mirá, a mí me ha pasado, yo estuve en lugares que estaba al lado de apóstoles muy reconocidos, cobraba un sueldo, pero no vivía bien, dormía en el piso, ¿me entendés? Vivía con mucha preocupación por el futuro, vivía con muchos problemas también en el presente, y cuando decidí cambiar, salir de ese lugar, de esa denominación, viví como un año de transcurso en donde hasta estuve también con un amigo muy conocido que él dice, ¿no? Que él tiene esos dones, ¿no? Y entonces, pero así todo seguí avanzando, salí de ese lugar y no me conformé, porque yo me podía haber conformado a ese evangelio de entretenimiento, de canciones bonitas, de guerra espiritual, de lucha, de conquistar naciones, de todo el tiempo una actividad. Pero yo digo, actividad sin propósito no tiene sentido. Mucha actividad, mucho trabajo sin propósito no tiene sentido. ¿Cómo es esto, hermano Javier? ¿Con qué se come? ¿Por qué? Yo conozco mucha gente que trabaja, tiene trabajo de 24 horas, yo también lo he hecho, pero si tú no tienes una meta, puede que todo tu sueldo esté cayendo en saco roto y no puedas disfrutar. Y pasen los años, quizás la persona se enferme, pero no va a poder disfrutar de todo lo que Cristo compró por y para esa persona. Lo mismo pasa con los medicamentos. Quizás hoy hay alguien enfermo que me está escuchando y está haciendo todo bien. Va al médico, va a las citas médicas, toma los medicamentos que el médico le está diciendo que tome, pero si la persona no cree correctamente, su cuerpo no va a poder activar todas las defensas que tiene el cuerpo para poder sanar. Y yo no estoy hablando de sanidad interior o de que tu alma tiene que sanar o que tenés que ir a un encuentro, ¿me entendés?, para sanar. Acá Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a lo que el mundo te ofrece, a lo que el mundo te pueda dar, a lo que la religión te pueda ofrecer. Hay muchos lugares en donde le enseñan a la gente, mire, si usted da $1000, $1000, Dios lo va a bendecir, o lo va a bendecir más. Eso es lo que te ofrece la religión, pero eso no es lo que Cristo hizo para nosotros, no es lo que Él dijo, no es lo que Él quiere que hagamos. Él quiere que vivamos por medio de su gracia, por medio de su sacrificio, por medio de su fe, y no la fe que nosotros tengamos, no lo que nosotros podamos hacer. Nosotros, mirá, yo estoy seguro que cualquiera de mis amigos que son ministros, si yo me pongo a hablar con ellos, todos me van a decir, oh, yo por el Señor daría mi vida, haría cualquier cosa por el Señor, y todos haríamos eso, pero nada de eso logra agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que le agrada a Dios, lo que le agradó al Padre, fue que el sacrificio de Cristo fuese consumado. Si Cristo hubiese ido hasta la cruz y hubiese dicho, no me animo, no me voy a sacrificar, entonces no se hubiese activado el nuevo pacto de la gracia.
Por eso cuando yo te vengo a hablar de la gracia de Dios, del poder que hay en el sacrificio de Cristo, esto tiene que ver con que hay un pacto, mucho mejor que una promesa, mucho mejor que lo que Dios le dijo a Abraham, mucho mejor que el tiempo en que vivió Salomón, en que vivió David, mucho mejor que lo que Dios le habló a Moisés, lo que Dios le habló a Josué, mucho mejor que esos tiempos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo totalmente mejor que el que vivieron los apóstoles. Quizás alguien puede decir, no, no puede ser, este hermano me está chamullando, me está mintiendo. Pero es verdad, después de la cruz estamos viviendo un tiempo mucho mejor que el tiempo en que Jesús caminó aquí en la tierra. Mucho mejor que el tiempo de los apóstoles. Mucho mejor que el tiempo de los profetas. Y mirá que el tiempo de los profetas fue un tiempo muy poderoso, muy profético, muy poderoso, porque todo lo que el profeta decía en el momento ocurría. Siempre en el momento algo ocurría. En el tiempo de los apóstoles, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? Pero todo eso fue bueno. Pero ahora, después de la cruz, nosotros podemos vivir por gracia y no tenemos que pagar un precio por nuestros errores pasados, presentes o futuros. Lo que la religión te puede ofrecer o te ofrece es ir a un templo para el perdón de los pecados. Tú te arrepientes, dices una oración que el pastor te va a pedir que hagas, o el cura, el sacerdote, pero sales de ahí y sin la gracia vuelves a errar. Por eso hay gente que hasta vive en los templos, o están 24 horas en los templos, o van a los templos pensando que si entran al templo Dios le va a perdonar los pecados. Estás equivocado, varón, están equivocadas, mujer, porque si tú estás creyendo así, estás creyendo mal. La única forma que Dios perdone tus pecados es que estés creyendo correctamente hoy, pero el sacrificio fue hecho hace 2000 años atrás. Por eso hay mucha gente que cristiana hoy está viviendo mal. Está viviendo como esta mujer que nombramos hoy, esta muchacha que habla, enseña muy bien, pero te deja en un lugar hasta la cruz. Te pueden hablar de positivismo o de milagros, pero si te hablan de que te dejan hasta la cruz, estás perdiendo todos los beneficios. Te puede estar pasando, como decía Pablo, pueden estar haciendo vana la cruz de Cristo. Pueden llevarte hasta ese lugar, pero al no pasar al tiempo después de la cruz, al vivir, porque ¿sabes lo que la bendición que es vivir bajo el nuevo pacto de la gracia? ¿Sabes cuál es la mayor bendición? ¿Querés que te diga en confianza? La unción se te puede terminar, la energía se te puede terminar, pero la gracia de Dios nunca se va a terminar en tu vida, varón. El perdón eterno de los pecados nunca se va a terminar en tu vida. La salvación no la vas a perder. La bendición de Dios, que es mayor que la de Abraham, mayor que el pacto que hizo con David, mayor que el pacto que Dios hizo con Noé, con Moisés, mayor es el pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Por qué, hermano Javier? Porque en Él, en Cristo, se cumplen todos los pactos y todas las promesas. Quizás hoy esté tu mente pensando en el pacto de las promesas, en el pacto de David o en el pacto de la ley, pero hoy estamos en un mayor pacto, el pacto de la gracia, el pacto en donde las bendiciones de Dios y las promesas de Dios no las vas a perder, no se pierde el vino nuevo, por más torpe que sea. Eso es lo que decía Isaías, por más torpe que sea, no se perderá, no se descarriará. Qué lindo, ¿no? Saber, yo no me creo una persona perfecta, yo no me creo más que nadie, no me creo más ni que mis padres, ni que mis
amigos, seres queridos, yo soy uno más. Pero en la posición espiritual no es que tampoco sea más, sino que Dios me colocó en ese lugar, no porque yo sea bueno, sino por medio del pacto de la gracia. Ahora, puede ser que tú también digas, yo también quiero estar bajo ese pacto. Bueno, hay una sola manera, creer en el sacrificio de Cristo. Te coloca a ti y a mí en esa posición de justo, de santo, de perfecto, de bendecido con toda bendición. Aunque tú te estés mirando mal, aunque alguien esté hablando mal de ti, eso me costó mucho a mí. Yo, ya te digo, al pasar de iglesia en iglesia, que no le llamo proceso, pero fue un tiempo muy difícil para mí. Pasar de estar cobrando un sueldo, de vivir seguro, porque mi economía todos los meses, toda la semana cobraba un sueldo y hacía lo que me gustaba, que era estar en la música, que era todo lo que tiene que ver con eventos cristianos. Pero tuve que salir de ese lugar y pasar a hacer changas, pasar a trabajar por día y de ahí a comenzar a vivir una vida de guerra, de lucha. Y cuando tuve que salir de esa posición de lucha, de guerra, de intercesión, de guerra espiritual, porque yo hacía reuniones todos los viernes de intercesión. Había mandado a hacer un banner como este que decía algo de la intercesión, por ahí lo tengo a la foto. Y cuando dije terminó el tiempo de intercesión, Dios quiere que comencemos otro tiempo. Y yo no sabía que estaba comenzando, que Dios me estaba enseñando, que Dios me estaba llevando bajo este nuevo pacto de la gracia. Muchos me insultaron, hablaron mal de mí y diciendo montones de cosas. La mujer que estaba conmigo, bueno, ella dijo, yo decido trabajar y luchar y ganarme la vida y por ir a un supuesto lugar mejor, ¿no? Porque la gente que tiene supuestas metas, pero sin Dios, sin Cristo, sin propósito, te descoloca. Por eso que por más que nosotros querramos ganar una mejor posición delante de Dios, como decía, echa a perder el vino nuevo. Si tú quieres ganarte la santidad, ganarte la bendición, ganarte la vida, ¿no? Por eso Cristo mismo decía, aquel que quiera ganar su vida, la perderá, ¿no? O sea, entonces los discípulos decían, ¿y cómo hacemos entonces, no? Porque todo tenía que ver con creer. Y ahora, después de la cruz, no estamos solos, ¿no? La unción no se va a terminar, la energía no se va a terminar, la gracia no se va a terminar, porque todo está en nuestro espíritu. Hay gente que dice, bueno, somos energía. Los cristianos, muchos dicen, somos barro, nada más. Bueno, eso es lo que tu mente dice. Por eso que nuestra mayor lucha, nuestro mayor trabajo está en la mente, está en entender los misterios de Dios, está en entender las riquezas, está en entender las revelaciones de Dios que están en su palabra. Las revelaciones no están en las personas, porque muchos se quedan en los misterios, muchos se quedan en los misterios y no avanzan, no quieren avanzar a la revelación. Muchos pastores, no, yo me quedo con lo que me enseñó mi pastor y nada más, yo me quedo con lo que me enseñó mi apóstol y ahí me quedo, yo voy a interceder por las dudas, yo voy a adorar por las dudas, voy a ayunar por las dudas, voy a hacer cadena de intercesión por las dudas. Pero Dios no se maneja por las dudas, Dios se maneja por lo que Él dejó establecido en su palabra. Fíjate lo que dice Pablo. Romanos 12:1. Vamos para atrás y bajamos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional de la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Os digo pues, por la gracia que me es dada, de la cual está entre vosotros, no tenga más alto concepto del sí mismo del que pueda tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Por eso cuando nosotros hablamos de los dones, bueno, puede ser que alguien diga, bueno, yo tengo este don, pero tranquilo, tranquilo, no querramos nosotros querer ser más, ¿no? Yo me acuerdo, aprendí algo en una iglesia muy, no voy a decir humilde, porque en el sentido económico, porque era una iglesia en donde había mucha gente en buena posición. Pero yo me acuerdo cuando iba a esa iglesia, ahí casi San Justo, Morón, yo me sentaba atrás de todo, me acuerdo, y bueno, el pastor bastante humilde, pero era abogado, ¿no? Pero no quiere decir que era humilde de pobre, ¿no? Y él enseñaba economía muchas veces, y yo me sentaba en la fila de la mitad para atrás, era una iglesia muy grande, y yo me acuerdo que tenía un reloj que era muy llamativo, y donde yo me sentaba había gente pobre y gente trabajadora, pero muchos estaban sin trabajo. Y yo noté que algunos me miraban como un poco que le caía mal como yo iba. Entonces empecé a dejar mi reloj en mi casa, empecé a ir más sencillo de ropa, no ir con un traje y corbata, no ir elegante, ¿no? Porque eso era lo que yo había aprendido, que tenía que ir siempre elegante, ¿no? Pero no tiene que ver con la humildad, como nosotros nos vistamos. No tiene que ver con integridad, no tiene que ver con santidad, como tú te vistas o como tú te relaciones. La santidad está en nuestro espíritu. Lo mismo que la salud, lo mismo que la prosperidad. Todo ya Dios lo colocó en nuestro espíritu. Ahora nuestro trabajo, nuestra tarea es dejarlo fluir. Y en esta serie yo le doy gracias a Dios por esta serie agradecimiento, porque he aprendido muchas cosas, he notado que esa lucha sana, ¿no? de cambiar mis palabras, y cuando quiere venir la queja a mi vida, ¿no? Mi hija, mi mamá me recuerdan, no tenemos que quejarnos porque tenemos que agradecer, ¿no? No es lo que tú predicas, me dicen, ¿no? Y ellos también practican el agradecimiento, ¿no? El otro día mi mamá decía, yo le doy gracias a Dios porque sé que hay gente que está peor que nosotros, ¿no? Estamos hablando en un tiempo muy difícil. Aquí en Buenos Aires nosotros pagamos $100 nada más de luz. $100 de luz. Y bueno, después están todos los otros servicios, ¿no? Entonces estamos entre $200 en adelante, todos los gastos que tenemos. Y todas las transmisiones que hacemos, la radio, todo tiene un gasto. Y como dije el otro día, no hay mucha gente que se olvida y otra gente que quiere estar en la radio. Nosotros le decimos siempre que la radio no es que tienen que pagar, pero cada uno conforme a la fe que tenga, conforme al dinero que pueda ofrendar o pueda compartir o pueda brindar a nosotros o sembrar, ¿no? Un pastor me dijo de allá, no voy a decir el país, pero dijo, sí, yo cuando pueda voy a ofrendar, no te digo siempre, pero voy a ofrendar. Y pasó un año. Y hay otro que dijo, bueno, pasame tu cuenta de PayPal.
Y yo digo, bueno, después el hermano va a ofrendar, ¿no? Por gratitud, no por mí, porque yo lo necesite, porque uno cuando se compromete, yo por ejemplo, ya te digo, nosotros siempre más de 100 o 200 dólares por mes en gastos de servicio, los tenemos fijos, y no le decimos a la gente, mira hermano, usted tiene que dar, no, a nosotros no nos gusta estar llorándole a la gente, pero la gente tiene que conocer para que estas enseñanzas no la tiren al tacho, no la tiren a la basura. Sepan que es algo muy valioso, que cuesta un precio. El Evangelio le costó a Cristo su vida, le costó su sangre, y a los que predicamos, a los que compartimos, también nos cuesta tiempo, nos cuesta entender, porque te cuesta entender muchas veces la palabra de Dios. No es algo fácil de predicar, no podemos compartir cualquier basura de positivismo, de energía, de la unción y todo eso. Tenemos que hablarle a la gente las verdades de Dios, el día a día. ¿Qué hago hoy, pastor? Hoy es lunes, tengo cuentas que pagar, tengo cosas que resolver, y tenés que venir a la verdad presente, ¿no? Todos tenemos gastos, todos comemos, ¿no? Todos tenemos este cuerpo físico, ¿no? El otro día hay acá en Argentina, una mujer que hace ejercicio, tiene unos brazos, no voy a dar el nombre, pero tuvo un ACV y la mitad de su cuerpo quedó mal, enfermo. Y era alguien que hablaba positivismo, que decía que tenías que cuidar tu cuerpo, que tenías que todo el tiempo. Y entonces cuando uno ve todas esas cosas, dice, bueno, entonces yo, claro, tengo que entrar en esta palabra, saber que tengo que ser agradecido, no por una obligación, no por ley, no porque tenga que hacer algo, sino porque yo creo correctamente, entonces soy agradecido. Porque creo correctamente, vivo en agradecimiento. Porque creo correctamente, fluyo en agradecimiento. ¿Me está entendiendo? Porque creo correctamente, entonces puedo sembrar en otro la palabra, puedo sembrar también en el hermano, en la hermana, el que estén en necesidad, en problema, en dolor. Puedo sembrar también en esa persona. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando la gente es desagradecida, hace todo lo contrario. Entonces hasta ha habido, como dije antes, ministros que dicen, bueno, sí, después te doy, después te paso, ¿me entendés? Y pasan los meses, pasa el tiempo, y después si nosotros lo sacamos de la emisora radial, entonces lo malo es el pastor Javier, ¿no? Pero todo tiene que ver, claro, con creer. Yo sigo creyendo. Yo soy, no, predico y no me conformo. Yo no me conformo a este siglo, no me conformo con lo que el mundo me dice, me está diciendo. Ahora yo vivo en otro reino, vivo en el reino de Dios. No vivo en el reino de las tinieblas, vivo en el reino de Dios. Y como vivo en el reino de Dios, disfruto de su justicia. Disfruto de su justicia. Soy agradecido y vivo agradecido y fluyo en agradecimiento. Y todas las demás cosas me son añadidas, me son acopladas al propósito, al llamado, a la vida del Espíritu, a la vida de Dios, a lo que Cristo compró por y para mí hace más de 2000 años, para que disfrute, para que reine aquí en esta tierra, y no para que viva en dolor, no para que viva en queja, no para que viva mal, porque en el Evangelio de la ley yo vivía mal, me hacían cumplir, mire, hasta lo que ellos no cumplían, cumplía y hasta vivía en el templo, pero todo eso me hizo estar como si fuese vivir una vida lejos de Dios. Dormía en el piso, vivía mal. Por eso que yo digo, maldición es vivir mal. Cuando tú vas a un lugar donde la persona vive en una casita, ¿no? O otros que viven en un palacio, pero que más del 90% de lo que tienen lo deben. Eso también es vivir bajo maldición.
Y Dios no nos hizo para que vivamos en maldición. Dios no nos hizo para que estemos quejándonos. Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. Entonces, por eso yo les animo a que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es entender su palabra. A mí, ya te digo, me costó toda la semana entender este pasaje. Dice, no os conforméis, Pastor Javier, no conforméis, Federico Lara, no conforméis a los hermanos que escuchan estas transmisiones. No se conformen. Hay gente que me llama por teléfono, pastor, trabajo de sol a sol, no me alcanza el sueldo. Y yo te animo, mirá, si a mí hasta no me llegan ofrenda, y yo le digo al Señor, Señor, multiplica, ¿no? Y hasta los alimentos, muchas veces se multiplica. El otro día hizo arroz, Ailén hizo arroz con salchicha, y dice, mirá papá, sobró, ¿no? Le puso zanahoria, todo, ¿no? Entonces todo tiene que ver muchas veces con creerle a Dios, ser agradecido. Yo sé que muchas veces parece que el dinero no alcanza, a veces parece que llegan más las boletas que lo que entra, y muchas veces pasa eso, pero vamos a creerle a Dios, creer, y si sos un pastor o sos un ministro, que tus prédicas están en la radio, o que estás pasando un momento difícil, y si yo te pregunto, no te pregunto para caerte con ley o para condenarte, pero si yo te pregunto, hermano, ¿cuánto hace que tú no ofrendas al Señor? Ofrenda al Señor, aunque sea 200 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, lo que ofrenda al Señor, no una cifra, sino lo que esté en tu mente, en tu corazón, lo que vos, y empezá a ver esos cambios, empezá a ver, sembrar para la obra, sembrar para el reino. No seas tacaño, no seas miserable, no seas una persona que viva en la queja, que viva quejándose. Decir al Señor, Señor, yo quiero que esa posición de queja, de lucha, esa posición de pelea, de guerra, de querer hacerlo con mi fuerza, quiero que eso cambie en mi vida. Pero para que haya un cambio, también tenés que separar el tiempo para entender su palabra, para entender el reino de Dios, para entender la siembra y la cosecha. Ahora viene el día, hoy es, mañana es el día del amigo, y hay gente sin amigos, y vos le preguntás, ¿y qué pasa? ¿Por qué no tenés amigos, no? ¿Qué pasa que no tenés amigos? O sea, no puede ser que nadie te quiera, ¿no? Tenés que alguien, no sé, aunque sea un amigo, tenés que tener. Aunque sea un amigo, ¿no? Y tenés que ser una persona agradecida. Yo siempre le doy gracias a Dios y a mis amigos también, siempre gracias, ¿no? Si te dio una mano, si te prestó una herramienta, si te brindó su confianza, si te dio su ayuda. Es ser agradecido, ¿no? Agradecer, ¿no? Por eso que estos mensajes que compartimos, yo no los cobro, nosotros no los cobramos. Tenemos este horario, sábado, 7 de la tarde, y sabemos que tenemos que predicar y dejamos cosas a hacer y predicamos esta palabra, la misma la llevamos a otros lugares. Pero como te digo, hay gente que no entiende que el agradecimiento, que la ofrenda, que lo que uno, la alabanza, ¿no? Ahí el pastor Federico Lara siempre lo veo que está, si no me equivoco, es el hermano o el padre, un familiar, alguien que está con alabanza, ¿no? Antes que él predique a veces. Eso es bueno, eso es gratitud, ser agradecido, ¿no? Darle gracias a Dios, saber que todo lo que Dios pone en nuestra vida es para nuestro beneficio, ¿no? Para que las promesas, para que los pactos de Dios se cumplan en nuestra vida, ¿no? Por medio del sacrificio de Cristo. Y que nosotros podamos practicar, que salga de nosotros esa gratitud, esa alabanza, ¿no?
ser renovados, transformados, dice Pablo, ¿no? Tremendo, ¿no? Yo no me animo a decir transformados, ¿no? Pero Pablo decía palabras muy fuertes, ¿no? Transformados por medio de la renovación de nuestra mente, ¿no? Puede dar la señal y todo nuestro ser puede ser renovado por una palabra de gracia, por darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias. Sé que los ángeles están a mi favor. Yo no los veo, Señor. Sé que las cosas del reino de Dios están a mi favor. Su justicia, Señor, está a mi favor. Los pactos, Señor, están a mi favor. Todo lo que tú creaste, Señor, está a mi favor. Y cuando uno puede ser agradecido, cuando uno agradece, mira el aire que respiramos. Dios puso el oxígeno dentro de esta tierra, ¿no? Dios le puso el límite a los mares. Dios hizo las plantas, los animales, los vegetales, ¿no? Todo Dios lo hizo. No es una energía, no es un positivismo, no es una palabra profética, ¿no? Dios lo hizo, querido, querida, Dios lo hizo. Lo mismo cuando fueron a ofrendar Caín y Abel, ¿no? ¿Quién le enseñó a estos muchachos que ellos tenían que ofrendar, que tenían que ser agradecidos? Mire, esto no estaba en la palabra, pero lo comparto, ¿no? ¿Quién les enseñó a ellos que tenían que ser agradecidos? No por una ley, no porque el Padre le decía, sino que y cada uno preparó la ofrenda. Cada uno preparó, ¿no? Lo mismo para nosotros. Que nadie te tenga que decir que tenés que preparar una ofrenda, que tenés que preparar tu corazón a Dios, que tenés que entender, que nadie que tenga que ponerte una ley o llevarte de los pelos al templo. Para los que son del Espíritu no hay ley, no hay horario. Tú puedes leer 3 de la mañana, 2 de la tarde, no tienes un horario. Pero qué lindo es separar un tiempo para darle gracias a Dios y que Dios se lleve toda la gloria, toda la honra. Gracias por la obra terminada, gracias por la obra consumada, gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por todo lo que tú pusiste a mi disposición, Señor, todo el reino, los ángeles, mis hijos, los animales, las plantas, mis amigos, todo, Señor. Todo es para tu gloria, para tu honra, de tu poder, de tu alabanza. Todas las cosas han sido creadas por ti y para ti. Tú eres el que sostiene todas las cosas desde ahora y en la eternidad. Tú sostienes todas las cosas, Señor. Y te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos el honor a ti, Señor. Sabemos que hay cosas que no vemos, pero que han sido preparadas para nosotros, han sido preparadas para los justos. Mire, hay impíos que han amontonado para nosotros, para los justos. Hay gente que está amontonando para encontrar un justo, para encontrar un hijo de Dios. Hay gente que está solo, que está sola. Hay gente que ha sido traicionada. Hay gente que no encuentra un amigo porque dice todos me fallan. Mire, cantidad de cosas que hay. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque hay cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que si podés compartir esta enseñanza, bendecido a los hermanos de Oregon. Así que algún día pueda conocer Oregon. Ahí me han mostrado en un video las playas de Oregon. Una tentación, ¿no? El pastor Leo también me ha mostrado las playas de Nueva York, así que ya anduve en el espíritu por esos lugares. Y le doy gracias a Dios. Así que gracias a todos los amigos, bendecidos con toda bendición. Nos vemos el próximo sábado. Bye bye.